En eso uno tiene que elegir uno de los, digamos, de los modelos a los que más confianza le tiene. Bueno, efectivamente, como les digo siempre, bueno, obviamente lo que nos va a acompañar es una niña. Como les digo siempre, el modelo en el que yo más confío es el del National Center de Environmental Prediction, el que el año pasado pudo predecir muy bien la niña, tanto en intensidad como en duración, como también en el momento en que empezó muy temprano el enfriamiento, y también, digamos, logramos llegar a la neutralidad recién empezando el otoño, así que tuvo unas características muy especiales que van a ser completamente distintas a las de la niña que nos va a acompañar este año. Por eso, bueno, cuando Néstor decía, quizás las noticias no son todas malas, bueno, efectivamente hay una parte de las noticias que no es tan mala, en el sentido de que por lo menos sería una niña de menor intensidad. También tiene otras características. Fíjense que la niña anterior empezó ya en el mes de abril. A ustedes, digamos, no los perjudicó tanto esa parte, digamos, de inicio del proceso, porque tenían otros, digamos, otros factores que actuaron en beneficio de la lluvia que llegaba a la zona sur y que después vamos a explicitar, pero sí a otras provincias, ¿no? Como por ejemplo Córdoba, Santa Fe, que realmente se vieron afectadas por falta de lluvia ya desde el otoño. Entraron a la niña muy mal, y bueno, y tuvieron un trigo, digamos, con bastantes problemas, de hecho, una producción menor. En tanto que este cultivo para ustedes tuvo un muy buen desarrollo. La niña del año pasado, otra diferencia, fue en esta posición, que fue la posición que logró ya para el mes de octubre, que era menos 1.7, un enfriamiento bastante importante, mantuvo ese enfriamiento hasta bien avanzado enero, así que fue prolongado. Esta aparentemente estaríamos llegando a una posición menor que el año pasado, podría estar entre 0,5 y 1, 0,7, 0,8 de enfriamiento, y duraría menos. Eso es lo que los pronósticos están anticipando, que también después se confirmó, como ustedes van a ver, se está confirmando en los próximos meses. Bien. Bueno. Bien, esto fue entonces, como les decía recién, ¿qué fue el beneficio que se tuvo el año pasado? Que ustedes lo ven claramente acá. Los frentes entrando por el oeste, con mucha nieve y lluvia en Patagonia, todo lo contrario de este año, y con ese beneficio de esa entrada por el sur que llegaba hasta ustedes y que los benefició tanto en lo que fue el invierno como también en inicios de la primavera. Pero esto es algo que quiero mostrarles, recordando lo que pasó el año pasado, para después ver las diferencias con este año, como de una humedad que realmente era muy buena cuando estábamos iniciando noviembre, qué tan rápido, cuando cambian las condiciones digamos, que impulsa a la niña, sobre todo una niña tan fuerte como la que teníamos el año pasado, cómo de vuelta, digamos, cómo rápidamente se pueden restringir las lluvias sobre una zona, y esa zona siempre, cuando se trata de la niña, afecta fundamentalmente el este. Por eso, poco a poco se fue perdiendo la humedad, y ven cómo ya llegando a enero, la mayor, digamos, problema de déficit estaba bien colocado al este del territorio. Bueno, enero ya nos tocó buena lluvia, y febrero de vuelta las restricciones, como
suele suceder. Ya cuando entramos en el otoño, las lluvias mejoraron, este año inclusive van a mejorar mucho más, después vamos a ver por qué, pero quería mostrarle bien la diferencia entre estaciones, porque, digamos, cuando estamos en invierno y a la entrada de la primavera están dominando determinados factores, dominan en el armado de la lluvia. Cuando ya estamos en primavera, entran a jugar otros factores que se suman a la niña, que también los vamos a explicar. Y cuando estamos ya encarando el verano, tenemos de vuelta nuevos factores que pueden cambiarnos la localización de la lluvia, que encima que tenemos menor frecuencia de lluvias, es lo que finalmente termina pasando, que tenemos, digamos, siempre un lugar más afectado que otro en cada uno de los fenómenos niña que se presentan. Bueno, terminamos el año pasado, que más o menos para ustedes, como ven, estaba dentro de la línea de, bueno, cuando uno hace el promedio de lluvias, ¿no? De muchos años, nos daba más o menos una niña que se pudo transcurrir de manera no tan drástica como en otros lugares. Bien, de todas maneras, esa niña nos dejó consecuencias. Para el trigo, menor producción en algunas provincias, lo que llevó a menor producción a nivel nacional. Para el maíz y la soja exactamente lo mismo. Pero si uno piensa, era una niña, y era una niña bastante interesante, digamos, a nivel país, no fue tan grave como la 2008-2009 u otras niñas que hemos tenido. ¿Qué podemos esperar de estos océanos que tenemos hoy encarando esta nueva niña? Una de las cosas importantes que tenemos, allá por junio ya se presentó, es esta anomalía cálida, muy cálida, que tenemos sobre las costas de Argentina. Esa anomalía me está activando dos cosas. Hay semanas en que me activa fuertemente el sistema de alta presión que tenemos colocado en este océano, y entonces tenemos, quizá durante algunos días que preceden a la lluvia o a la entrada del frente, tenemos ingreso de humedad. Ahora, esa humedad que entra puede tomar, digamos, puede acumularse en diversos lugares dependiendo de dónde se ubica para esa semana el centro de alta presión. Lo que vamos a ver, que digamos que hasta ahora ha favorecido algunos lugares y otros no, pero digamos a medida que este centro siga actuando de la manera que lo está haciendo, va a ir favoreciendo los distintos lugares, porque primero actúa alejado de la costa y luego se va acercando. Entonces, ¿qué diferencias tenemos hasta ahora? Por las lluvias del otoño, fíjense, este año, digamos, las lluvias del otoño beneficiaron más esta zona, que el año pasado había estado muy desprovista. Pero como ven, si ustedes lo ven acá respecto al año pasado, ustedes tenían mayor acumulación que la que tienen este año, sin lugar a dudas. Bien, si nos referimos ya a la lluvia del mes de julio, por la posición que ha tenido el anticiclón, y digamos, como les dije, la forma de entrar humedad, fíjense que la humedad ha entrado muy pegadito a la costa, y ha favorecido en algunas lluvias interesantes algunas regiones, y bueno, otra vez, digamos, esta zona que el año pasado, como lo ven acá, estaba tan favorecida por la lluvia, quedó falto. Y si ven la gran diferencia con el año pasado, está sin lugar a dudas en la Patagonia, porque los frentes, estos frentes que están entrando, digamos, o esta humedad que está entrando, entra, bueno, fundamentalmente gracias a este océano, la pantalla, ahí la están viendo bien, ¿no? Bien.
Entonces, entra fundamentalmente por la acción, digamos, que está sucediendo en el Océano Atlántico, y no tenemos frentes, estos del sudoeste, que me traían este alivio para el sector patagónico y sobre todo la nieve. Durante agosto, y fíjense que no hemos tenido muchas lluvias en agosto tampoco, pero la única que hemos tenido hasta ahora, otra vez por la posición que tomó los días previos la entrada de humedad, otra vez la mayor acumulación se dio en esta zona, y nuevamente allí se dieron las mayores lluvias que fueron muy buenas. Uno dice, bueno, hay quien le tocó 70 milímetros, 50 milímetros, pero muy concentrado, como ven, en una zona, nuevamente dejando el sector patagónico sin lluvia, ni nieve. ¿Qué temperatura tenemos hoy? Estamos en una temperatura ya negativa. Acá, desde el punto de vista del Océano Pacífico, estamos en una temperatura, digamos, de casi acercándonos a medio grado por debajo de lo normal. Pero seguimos con el beneficio de este calentamiento en el Pacífico que, digamos, nos va seguramente a ayudar con la lluvia en las próximas semanas. Aquí tenemos, para que ustedes ratifiquen lo que les acabo de decir, este es el anticiclón. En muchas charlas que yo ya he tenido con ustedes saben perfectamente que este es el sistema de alta presión. Ven que por ahora ha estado ubicado en una posición que la humedad, digamos, favorece la entrada del centro al norte de Buenos Aires, y obviamente no tenemos, como les decía, el beneficio de la entrada por el oeste o por el sur que la teníamos el año pasado. Eso no quiere decir que esto va a permanecer, les dije que todo va cambiando a lo largo de los meses. Una de las cosas que ha sido característica de este año, en cuanto a los frentes polares, los que nos traen las heladas, es que ese mismo calentamiento que tenemos en el Océano Atlántico, aparte de introducirnos calor y humedad por el noreste, también pueden llevar a, digamos, a que entre humedad cuando se arman sistemas ciclónicos. Esa humedad entra por el sudeste, pero también están entrando los frentes polares por la misma dirección. Y entonces estamos teniendo como una inversión del frío, porque fíjense ustedes que en cada uno de los meses del invierno hemos tenido más frío en el norte que en Patagonia. Y entonces eso es una, digamos, condición importante, porque, digamos, las heladas también se han dado con mayor regularidad e inclusive con valores más bajos de temperatura del centro al norte del país que en el sur. Bueno, en esta se ve claramente, ¿no? Temperaturas que estaban muy por arriba de lo normal en el sur y muy por debajo de lo normal en el norte. En esta particular frente polar que entró y que dejó digamos, una helada importante de vuelta en zona centro-norte, bueno, la helada logró llegar incluso hasta Brasil, afectando, un poco lo que decía Néstor, de qué nos está pasando con el clima en los países competidores, afectando en ese país fuertemente la safrinha de maíz, y haciendo, digamos, generando pérdidas que hoy se traducen, digamos, también en la mejora de precios que estamos viendo, ¿no? Es decir, que todo fíjense qué distinto, qué cambios tan notables respecto a la niña que nos acompañó el año pasado, ¿no? Y acá, bueno, claramente se puede ver en este ejemplo cómo el año pasado, en el mes de julio, nosotros sobre Patagonia, no solamente teníamos récord de nieve, sino también teníamos récord de frío, con temperaturas hasta 20 grados bajo cero. Y este año hemos tenido récord de calor con temperaturas que alcanzaron 20 grados sobre cero para el mismo mes. Es decir,
es como el mapa cambiado. Y entonces ese es un efecto que quiero destacar nuevamente y explicar nuevamente. Estos frentes polares de los que estamos hablando entran al país, ya sea por el oeste o por el este, bajo dos circunstancias. Nosotros tenemos un sistema de presión en la zona, digamos, del polo, y otro sistema de presión en la zona del círculo polar antártico. De acuerdo a cómo se den, digamos, es como un dipolo, ¿no? De acuerdo a cómo esté una presión respecto de la otra, los vientos pueden quedar muy, digamos, girando sobre, a la altura del círculo polar antártico, pero no entrar como vampero, como frente polar a nuestro territorio. O al revés, pueden, digamos, los vientos salir por ese sistema de presión cuando la fase está negativa, y entonces entrar, digamos, por el sudoeste, acompañando el pampero, con heladas y nieve, digamos, humedad que entra a través de la cordillera baja. Este año, es decir, el año pasado, nosotros estuvimos en una fase muy negativa de este sistema, y por eso tuvimos nieve como nunca, frío como nunca, y también humedad que llegaba en forma de lluvia a todo ese sector sur de Buenos Aires y La Pampa, como, digamos, beneficiándolos como les estuve mostrando. Bueno, este año es al revés, estamos con una fase positiva, y entonces justamente Patagonia careció, por lo menos durante todos los meses que pasaron, de esa posibilidad. Durante esta última semana se está dando un periodo de fase negativa, y entonces hemos tenido una ingresión que se tradujo en nieve en Patagonia. No llegó con mucha fuerza hasta la zona de ustedes, pero digamos que quizás ha sido la primer nieve de la temporada que ellos tuvieron. Bueno, acá lo estamos viendo que fue una actividad muy importante justamente en todo el sector patagónico, pero bueno, ya sobre esta zona fue bien. Les dije que en primavera, porque pues vamos a entrar ahora el 21 en primavera, estos sistemas del sur empiezan a debilitarse y empiezan a, digamos, a tomar importancia otros sistemas, sobre todo la activación de frentes que entran por el oeste, que sabemos que la Niña los lentifica, es decir, que en vez de entrar un frente por semana, como es en nuestro sistema de lluvia, esos frentes pueden entrar de pronto uno cada 20 días, es decir, es bastante la lentitud con que, digamos, nosotros tenemos, o la regularidad con que nosotros tenemos esas ingresiones. Ese sistema puede estar ayudado o no por, digamos, por otra anomalía que esta vez se da un poquito más alejado, pero quizá ustedes estuvieron escuchando a algunos pronosticadores que hablan de la importancia de esta anomalía en primavera. Bueno, esa anomalía el año pasado no existió, porque estaba, digamos, neutral, quiere decir que no incidía en esa velocidad o en esa frecuencia con que nosotros podemos recibir los frentes. Esta vez está en una fase negativa, que, a ver, para ponerlo claro, no confundirlos tanto, cuando estamos en una fase, digamos, neutra,
no, digamos, no beneficia ni perjudica a nadie. Cuando hay una anomalía muy cálida sobre el sector de Australia, que es lo que está pasando ahora, esa fase, que digamos se denomina negativa, favorece muchísimo la lluvia sobre Australia y digamos hace más lento ese camino de los frentes hacia, hacia Chile y luego hacia Argentina. Por eso nosotros decimos que este año ellos están favorecidos por dos condiciones. Tienen lluvia por esta anomalía y tienen lluvia porque hay una niña. Ustedes saben que nosotros tenemos la contraria de Australia. Cuanto más le llueve a ellos, bueno, nosotros tenemos problemas. De hecho, en este momento está lloviendo mucho sobre el sector australiano porque precisamente los dos fenómenos combinados a ellos los favorecen. Bien, acá es simplemente para mostrarles, ¿no?, lo negativa que está esa fase durante este año. Aquí el único, digamos, centro que pronostica la evolución de este fenómeno es el centro australiano, justamente porque a ellos estas fases les son importantes para su clima. Y entonces nosotros, tomando el pronóstico que ellos hacen, ustedes saben que siempre que pasamos de un valor entre 0, más 0,5 y menos 0,5, estamos en un valor de neutralidad. Mientras pasamos de ese factor, entramos en una fase que puede perjudicarnos o beneficiarnos de acuerdo para dónde vayan. Bueno, estamos en una fase negativa, ya estamos en agosto, vamos a inclusive aumentar la negatividad durante septiembre, y durante octubre estaremos más o menos manteniendo la misma negatividad. Pero una cosa buena es que a partir de noviembre es como que este modelo australiano, está diciendo que eso vuelve a esa fase neutral que no nos perjudica ni nos beneficia, ¿no? Entonces es como que podría mejorar el sistema de los frentes que entran por el oeste, lentamente, como todas las cosas, y que se une a este pronóstico, que es el pronóstico de la niña, porque les dije, los dos fenómenos combinados los favorecen a ellos, donde también, si ustedes ven acá, a partir de diciembre, digamos que se estaría produciendo una moderación que nos llevaría mucho más rápidamente que el año que la campaña que atravesamos el año pasado, porque fíjense que ya, digamos, por febrero o marzo, ya estaríamos dentro de una fase de neutralidad, que el año pasado recién alcanzamos en abril, y inclusive, si ustedes lo ven, en abril podríamos estar, digamos, entrando en una, digamos, fase ligeramente positiva. Quiere decir que en el otoño seguramente nos va a acompañar la lluvia. Lo que tenemos es ahora la preocupación de este ingreso a la primavera, que es el que, digamos, se nos hace más difícil. Por ahora seguimos teniendo esta ventaja del anticiclón, que de acuerdo a su posición nos va a ir permitiendo el ingreso de humedad. Fíjense ustedes esto que les muestro acá, y es como para, digamos, mostrarle entre un día y otro, cualquiera que sufre del corazón, como sufría yo hace un rato que mi computadora no andaba, realmente se puede preocupar, porque un día, acá es el pronóstico de, digamos, de 4 días, ¿no? Pero para mostrarles cómo un día dicen, bueno, durante esta semana obviamente que no va a llover, no hay ninguna condición para la lluvia,
pero dice que durante la primera semana de septiembre, nosotros podríamos tener las condiciones para que se produzca una buena lluvia. Si yo lo miro, el pronóstico que hacían hace 2 días, digo, uy, qué buena la lluvia que me va a tocar. Después, lo miro el día siguiente, es como que se corre más al oeste. Lo miro más tarde, y es como que, fíjense, disminuye el volumen. Lo miro hoy, y es como que vuelve a aumentar el volumen, y lo posiciona ligeramente en otro lugar. Bueno, la realidad es que va a entrar un frente, y también se va a combinar con un anticiclón que durante los días previos a la entrada del frente va a estar en una muy buena posición, ya distinta a la que estuvo manteniendo estas últimas semanas, es decir, en una posición como para que la humedad entre a la zona de ustedes, ¿no? Eso es lo primero e importante. Ese cambio que ustedes van a ver, y seguramente de acá al 2 de septiembre, que es cuando entra al frente, todos los días su corazón va a latir de manera diferente, porque un día lo van a ver fuerte, otro día lo van a ver disminuido, a la tarde la van a ver más fuerte, al otro día lo van a ver distinto. No se preocupen, porque realmente, digamos, la lluvia está dada para toda la zona. La intensidad se va a fijar realmente cuando, digamos, digamos, el anticiclón tome esa fuerza que está hoy pronosticando con, digamos, distinto grado el modelo. Pero digamos que va a ser importante. Eso es lo que nos tiene que importar. Y que aparte que hay 2 oportunidades, porque va a entrar primero un frente, digamos, el 2, se va a extender hasta el día 3, ¿no?, su pasaje, y luego, con la humedad que todavía está remanente, va a entrar un frente por el oeste, que, digamos, va nuevamente a provocar lluvia. Con lo cual, ya sea en la oportunidad del día 2 o 3, o en la oportunidad del día 5 o 6, vamos a cubrir la zona y vamos a poder recibir ese aporte tan necesario de lluvia. Luego, dijimos claramente, tenemos distancia entre frente y frente. Fíjense, desde ese primer frente que tuvimos la primera semana de agosto y que no les tocó a ustedes, estamos hablando de la primera semana de septiembre para que vuelva a haber otro frente interesante. Entonces, miren la distancia. Ya no importa la localización, estamos hablando de la distancia entre frente y frente. Bueno, eso es lo que quiero, digamos, manifestar. Estamos en un año niña, estamos con 2 elementos que nos juegan en contra en cuanto a la frecuencia: el estar en enfriamiento en el Pacífico y el estar con esa anomalía que favorece a Australia pero no a nosotros. Y recién, para el siguiente frente, vamos a tener que esperar nuevamente el armado de, digamos, la fortaleza que toma el anticiclón a partir de los últimos días de septiembre, y en los primeros días de octubre nuevamente vamos a tener la posibilidad de otro frente con posibilidades sobre la zona. Es decir, los frentes están espaciados, por ahora las temperaturas no son altas. El problema se nos presenta cuando las temperaturas van, obviamente, con la llegada, con el ingreso a la primavera y el aumento de temperaturas y la llegada al verano. Bueno, es cuando se presenta el problema en este tipo de años. Bien, aquí les muestro esto, que en realidad se produce en muy poquitos días de diferencia,
cuando ya estamos en octubre, y que, digamos, muestra que más o menos por la mitad de octubre, vamos a empezar a tener el beneficio de digamos, que es normal en nuestro sistema de lluvia, de la humedad que entra por el norte. Uno dice, bueno, a mí me beneficia más la humedad que a veces entra por el sudeste o la que entra por el nordeste, porque yo estoy, digamos, más colocado sobre Buenos Aires, pero sin embargo, muchas veces esa humedad que entra por el norte también nos puede llegar, porque hace como un arco sobre nuestro territorio, y entonces también es un aporte de humedad adicional que no solo beneficia, sino que, digamos, completa el esquema de lluvias para toda la zona productiva. Bueno, ese primer ingreso, ese ingreso que, digamos, ese aporte de humedad que entra por el norte, es como que se va a efectivizar recién a partir de la primera quincena, es decir, de fines de la primera quincena de octubre. En los últimos días de octubre, y también, por mejor decirlo, los primeros de noviembre, porque siempre está ese lapso, allí de vuelta estamos esperando digamos, de aporte de humedad por el noreste, por el anticiclón del Atlántico, y una mejora en las lluvias que se esperan sobre la zona productiva de Brasil. Y digo esto porque, bueno, ustedes ya sabrán, también estamos hablando de los países competidores, el gran problema que está teniendo Brasil. Ven, aquí ya se recompone la lluvia. Brasil está teniendo un problema muy serio, digamos, realmente es extrema la seca que tiene sobre esta parte central de su territorio, y bueno, lo ha llevado a una bajante realmente histórica del Paraná, que está perjudicando totalmente digamos, el agua, el volumen de agua, y está perjudicando la comercialización, porque digamos que los barcos salen a mitad de carga, tienen que ir a cargar al sur de Buenos Aires, así que realmente, y también en Brasil, así que realmente es un problema muy serio el que se está teniendo con esta bajante. Bueno, aquí es donde yo les quería mostrar, esto ya se los he mostrado varias veces, cómo entra la humedad a la Argentina por el norte, y que también puede llegar como un beneficio adicional al este, ¿no? Por eso es lo que decimos que se estaría recomponiendo a mediados de octubre. Noviembre también muestra la misma secuencia, es decir, que no es que se cortan las lluvias, pero sí que tenemos que esperar por la lluvia. Es decir, mientras dura el problema que se va a ajustar mucho en esta poca frecuencia de lluvia en los meses de primavera, vemos que a medida que los sistemas se van debilitando, como muestra por ahora modelos, ¿no? Como que a partir de diciembre se iría debilitando, dando el sistema que está dominando sobre el Índico como este del Pacífico, podrían ya ir mejorando la frecuencia. Y ya llegando al otoño, como habíamos visto, se espera muy buena lluvia. Este es un modelo europeo que acumula, digamos, el pronóstico por trimestre. Como ven aquí está hablando de septiembre, octubre, noviembre, y como les expliqué, de alguna manera está coincidiendo con el pronóstico de otros centros en cuanto a que tanto Patagonia en su parte central, como obviamente como los frentes entran en esa dirección, ¿no es cierto?, oeste-este. Fíjense que
muestra una mayor restricción, distinto, es decir, como si fuera opuesto a lo que nos pasaba el año pasado en ese sector patagónico y extremo sur por esa acción combinada. Pero luego, a medida que vamos, digamos, mejorando o, digamos, desinstalando o disminuyendo la intensidad del fenómeno, fíjense cómo empiezan a desaparecer las restricciones tan graves, ¿no? Y vuelvo a insistir, no es que de pronto yo recupero la lluvia toda la semana, pero sí puedo tener mejor volumen de lluvia y puedo, digamos, acumular en el perfil como para poder sostener los periodos, porque siempre los años niñas se van a caracterizar por esa distancia entre frente y frente. Bueno, y así van viendo cómo va cada vez disminuyendo más las restricciones. Bien, vuelvo entonces a ratificar el pronóstico. Como ven, tiene menor intensidad, tiene menor duración, tiene una salida distinta, en cuanto a aquí, fíjense que el año pasado, como dijimos, recién mediados de enero comenzó esto, digamos, a disminuir en intensidad. Ahora habla de, digamos, de que quizá en diciembre pueda comenzar a revertirse. Así que creo que vamos a sortear este fenómeno que nos tiene que acompañar durante este año bien, es decir, con mucha ayuda, sin lugar a duda, de los factores que se están dando en el Atlántico. Ese va a ser quizá nuestra principal ayuda, que se va a sumar después, como les decía, a partir de octubre, con la entrada de humedad por el norte. Bien. Hablamos de los países competidores, y hablamos de todos los, digamos, productos que, digamos, que nosotros producimos con eficiencia y que tenemos otros oferentes en el mercado. Brasil, que es nuestro principal, digamos, competidor en el Mercosur por la soja, bueno, ellos el año pasado, hasta enero, tuvieron, digamos, un clima que los acompañó y tuvieron la producción que estaban esperando. Todos los años ellos aumentan superficie, aumentan, digamos, su pronóstico de cosecha, y realmente lo han ido haciendo año tras año, con lluvias que los acompañaron, al menos en este cultivo, y a veces no tanto en el maíz, que en algunos años, digamos, la safriña falló. Fíjense que para este año, ellos, digamos, el año, acá lo ven claramente, como año a año han ido subiendo, esto es lo que lograron el año que terminó, y como para este año, que todavía no han sembrado, ellos proyectan 144 millones de toneladas, es decir, todavía mucho más, basándose también en lluvias que piensan que lo pueden acompañar. Pero por ahora estamos con una restricción muy fuerte en algunas áreas que son sojeras y que todavía hay que sembrar. Y bueno, y las lluvias, como decimos, por ahora no hay pronóstico cercano de que esas lluvias se normalicen, sino bien avanzado octubre. Bien, fíjense la restricción que el año pasado teníamos y que nos hizo bajar el Paraná hasta que llegamos al otoño, que digamos que logró subir nuevamente. Y miren las restricciones que tenemos abajo este año, es decir, realmente la seca que se muestra ahí en rojo fue muy, muy intensa, es decir,
los valores quizá más bajos en los últimos años. Por eso, el nivel que alcanzó el río, realmente la bajante es histórica. Si ustedes lo ven aquí, fue bajando desde, digamos, esos niveles que había alcanzado hasta el mes de abril, fue bajando, 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 hasta llegar hoy, el 20 de agosto, ¿no?, que es la última medición realizada, a valores negativos. Siempre los valores se toman respecto al puerto de Buenos Aires, valores de 0,33. Digamos que vamos como en camino a igualar el récord absoluto del que se tenga historia, que es el de 1944, que llegó a menos 1 metro, superó el menos 1 metro. Todavía estamos 1 metro por arriba, pero realmente en los valores más bajos, por lo menos, de este ciclo climático húmedo, del actual. Sabemos que durante el ciclo seco, digamos, anterior, hubo, es decir, en la época del 30 al 70, que es lo que yo siempre les explico, que dominaba un ciclo húmedo, un ciclo seco, hubo 11 bajantes históricas, ¿no? Pero bueno, ahora se nos han dado un par y bueno, estamos un poco asustados. En cuanto a los cultivos de verano, los cultivos de invierno, obviamente Estados Unidos empezó mal con su trigo de invierno, después mejoró al momento de floración, tuvieron buena lluvia, pero digamos lo mismo, hubo un impacto que se vio en los rindes, pero sobre todo, su mayor impacto lo ha recibido en los trigos de primavera. Ellos no siembran más o menos un porcentaje de trigos de primavera, que son trigos forrajeros fundamentalmente, con uso forrajero, pero el año pasado esta cosecha de trigos de primavera anduvo quizá mejor que la de trigos de invierno en cuanto al acompañamiento de lluvia, y lograron hacer un volumen que obviamente es mayor al que van a lograr este año. Pero el trigo de primavera de este año ha sufrido una seca, a la cual después se sumó la seca de los trigos canadienses, realmente impactante, impactante. Ustedes lo pueden ver acá, después lo van a ver en algunas imágenes también de índice verde, más generales, más globales, y van a ver que realmente esto se ha ido acentuando, es decir, no ha terminado. Allá digamos, por junio, era un 37% bueno excelente, es decir, ya prácticamente muy bajo, y en julio directamente pasó a un 10% bueno excelente en relación al 70% bueno excelente que lograron el año anterior. Por eso, digamos, la producción va a resultar menor, producción global de trigo, menor que la del año pasado. Si ustedes lo ven acá, donde esa sequía se introducía sobre Canadá, después van a ver que en los meses siguientes, tanto en agosto como en septiembre, todavía se profundizó esa sequía. Y lo mismo, si lo ven aquí, esto es los trigos de primavera ruso, allí hay una proporción diferente. Estados Unidos hace más trigo duro de invierno que de primavera, Rusia al revés, hace más trigo de primavera que de invierno, y entonces afectó fuertemente estos trigos. En tanto que Australia, como les comentaba antes, que había sufrido, digamos, todos los años que a nosotros nos llovió bien, que tuvimos primero un niño y después un neutro positivo, a ellos directamente no les llovía, y realmente la pasaron muy mal con trigos que fueron perdiendo volumen, y producción, obviamente, y también perdiendo mercados, obviamente. Y este año que terminó con una niña, volvieron a recuperar esa producción, y este año que está transcurriendo seguramente la van a mantener, porque realmente les está lloviendo, como ven ustedes, más que bien.
bueno, acá es donde se ve esa bajante que les contaba y esa suba que se produjo el año pasado, que nuevamente van a obtener este año. A medida que nosotros avanzamos en los meses, este es un mapa global de índice verde. Quiere decir que acá no es que el USDA me está diciendo algo que yo después, o que después me lo cambia, o que se comprueba que es distinto. Al contrario, yo puedo chequear lo que el USDA me dice mirando este mapa, porque este es un mapa de índice verde global planetario, donde yo puedo ver lo que está funcionando bien y lo que está funcionando mal. Bueno, de hecho, el calor y la seca sobre todo el sector de California, bueno, ustedes lo están viendo permanentemente en las noticiosos, los enormes incendios que están dominando la zona. Están sabiendo ya, porque los mercados se lo están contando, el problema con los trigos canadienses, que van a perder 10 millones de toneladas seguramente, el problema con los trigos rusos, que también van a participar menos en exportación. Bueno, además está decir lo que se ve también acá en verde, que es el desarrollo de los trigos australianos perfectamente con una, digamos, respuesta muy alta. Eso nos puede tranquilizar, tranquilizar no, porque digamos que nosotros durante esos 2 o 3 años en que ellos tuvieron mala, digamos, el clima no los acompañó para este cultivo, nosotros logramos meternos como una cuña en los mercados que eran de ellos, ¿no? Sobre todo los del sudeste asiático, Indonesia, Tailandia, Vietnam, Filipinas, Malasia. Bueno, el año pasado, a pesar de que ellos tuvieron una muy buena cosecha, nosotros logramos mantener esos mercados, y entonces, bueno, es lo mismo que tendremos que ver este año, que ellos va a ser su segundo año consecutivo de buenas cosechas, si no pueden nuevamente arrebatarnos. Digamos que en realidad, frente a las pérdidas globales que están sucediendo, lo mismo vamos a encontrar en mercados, porque no es que hay una sobreoferta, ¿no? Es lo que se está viendo. Bien, en cuanto a los cultivos de verano, los cultivos siempre se mira a Estados Unidos, obviamente, por su gran producción y su aporte al mercado, pero bueno, Estados Unidos empezó mal porque se retrasó mucho la siembra por bajas temperaturas. Después hubo un inicio en algunos sectores, sobre todo el sector norte, un inicio con condiciones de sequía. Fíjense que estábamos, en esta imagen estábamos en junio y teníamos, digamos, 2 estados importantísimos del maíz, que es Iowa y Minnesota, bueno, en una seca muy fuerte, luego disminuyó un poco en julio, pero la lluvia llegó muy como en spots, ¿no es cierto? Es decir, sectores que podían mejorar un poco, pero sectores que continuaban bajo condiciones de sequía muy fuerte, así que finalmente la producción del maíz ya está jugado, nos falta ahora este mes de agosto, donde se está jugando la soja, pero bueno, tanto maíz como soja sufrieron todas esas primeras problemas y se va a reflejar en una producción y en una exportación, sobre todo en soja, que nos va a dejar con un stock final muy similar al que nos ha dejado la campaña pasada, y que obviamente, digamos, pone o mantiene el nerviosismo de los mercados frente a la demanda china. Entonces, eso es una buena perspectiva, por lo menos los precios siempre varían por cómo actúan los fondos o por cómo, digamos, se pueden ver las perspectivas de otros proveedores, como es el caso de Brasil, pero con este stock, digamos, tan ajustado que se piensa que puede llegar a ver, si
Brasil no cumpliera con esos 144 millones de toneladas de aporte, bueno, otra vez, digamos, vamos a tener un recalentamiento de precios. Bueno, para hablar de Brasil, vemos cómo, otra vez, imagen índice verde, otra vez mostrando estos rojos o marrones que se ven aquí, en que, digamos, muestran digamos, el sufrimiento de los cultivos. Bueno, este es el caso de la safrinha de maíz, que se vio afectado, no solamente por la falta de agua, sumado a eso, los fríos que llegaron hasta esta zona con heladas. Aquí, en el mes de junio, ya se preveían pérdidas de 10 millones de toneladas. En julio todavía eso se hizo más extremo, siempre manteniendo la falta de lluvia sobre el sector de las nacientes de Brasil, pero también en el sector de cultivos de safrinha, que es, digamos, las pérdidas más grandes, ¿no? Casi 15 millones de toneladas se han perdido por la seca. Y por lo tanto se prevén casi 10 millones de toneladas o 12 millones de toneladas menos de exportación. Así que otro factor que se agrega a ese mercado que obviamente demanda y se puede encontrar con estas restricciones. Mientras muchos países, como los que hemos hablado, estaban atravesados por la sequía y se iban incorporando y agravando en la sequía, bueno, Europa tenía inundaciones. Es decir, esto les muestra que los factores que dominan en los océanos no generan una condición uniforme para el planeta, porque lo que se evapora de los océanos es siempre lo mismo. Lo que cambia es la dirección, digamos, de los vientos y a dónde se acumula, digamos, dónde se producen las restricciones y dónde se acumulan los excesos de lluvia. Y bueno, y así como algunas regiones pasaron por esas sequías extremas, Europa pasaba por lluvias extremas también que les produjeron inundaciones como las que ustedes ven. Bien, repetición de otras que pasaron en otros años. Y nuevamente todo el mundo, cuando habla de la seca, dice cambio global. Cuando habla de las inundaciones, dice cambio global. Y no, muchas de estas cosas que pasan obedecen a estos calentamientos y enfriamientos que ustedes ven en el mapa, a estas anomalías extremas que se van dando, que me tienen que producir obligadamente efectos en el clima. Estamos en esta imagen en agosto. La bajé hoy, es la última imagen, para que ustedes vean cómo se aumentó, cómo aumentó la restricción de lluvia en la zona canadiense. Se ve claramente, miren estos rojos que van dominando toda la zona de producción. Bueno, lo mismo los rojos que aparecen sobre Rusia, bueno, los verdes que aparecen sobre Australia, ¿no? Quiero marcarles todas las anomalías y cosas distintas que están pasando, la sequía que continúa sobre Brasil, la que se advierte sobre el sector central de Argentina. Entonces, así, excesos y lluvias, excesos y sequía acompañando estos procesos. Y hablando de lluvias, las lluvias constantes que se están dando sobre Francia, que no dejan terminar de levantar el trigo, y que también me produce pérdidas de calidad. Así que tenemos, digamos, un combo de situaciones respecto al trigo que definitivamente nos dan un mejor precio, muy bien que Néstor habló hoy de los precios. Si miran el gráfico, tenemos el mejor precio de los últimos años, sin lugar a dudas. Esta es la curva de precios que
estamos teniendo en este particular año. Y bueno, y no es por nada, es precisamente por esto, ¿no? Por las consecuencias que tanto la sequía como las lluvias están teniendo en las zonas de producción. Bueno, lo mismo es para la cebada. Metido en todo este combo de situaciones climáticas, tenemos siempre la pelea que se da entre Estados Unidos y China, una pelea que es una pelea tecnológica, pero que bueno, antes de que se fuera Trump, firmaron un convenio en que China dijo, bueno, no voy digamos, a transferir la pelea al plano, digamos, de la comercialización de granos. Y entonces hubo un compromiso, se firmó un compromiso de que China iba a reiniciar esa compra de granos que había interrumpido, ¿no? Es decir, dejando de comprar soja, que después el precio bajó justamente porque Estados Unidos no podía vender su soja, y no, volvió a reiniciar las compras, de hecho, de ese stock muy bajo que hemos hablado, que quedaron el año pasado el stock dentro de los Estados Unidos, y que probablemente con las compras que sigue habiendo este año, vuelva a quedar en un stock bajo. Así que esas tensiones en el plano, digamos, de compras no se advierten, pero fíjense que subió un nuevo presidente, y sin embargo, las tensiones continúan. ¿Por qué? Porque todo lo que se refiere al plano tecnológico sigue teniendo, digamos, problema para entrar en Estados Unidos, ¿no? La tecnología china, porque bueno, si no tendría que competir con la tecnología americana. Entonces quiere decir que está como en stand-by, digamos, esta cosa que en cualquier momento puede volver, digamos, a tener incidencia con alguna restricción que haya en el plano de compras agrícolas. Que China normalmente lo hace, como lo ha hecho con el castigo que le ha puesto a Australia con la cebada. Porque, viste, hubo algunas declaraciones que no le gustaron a los chinos, y les puso una tasa de importación del 80% que prácticamente lo está sacando del mercado. Bien, así que en cuanto a la soja, las compras van a continuar por parte de China, tanto a Estados Unidos como a Brasil, como a Argentina, siempre que Argentina le venda poroto, porque a nosotros nos interesa más vender harina y aceite, porque China ya ha repuesto su stock de cerdos, es decir, ese ya no es el problema de los chinos. Pero lo que sí está tratando de cambiar, de no quedar tan atado a la soja, de incorporar otras mezclas en la dieta de los animales. Por eso también incluye trigo forrajero, incluye cebada, y eso, bueno, de alguna manera puede activar los precios de otros productos. Aquí se ve claramente esa participación que Australia tenía en la venta de cebada, y cómo fue disminuyendo en los últimos años, y cómo fue aumentando las compras que ellos hacen a Ucrania, y cómo nosotros nos hemos introducido también ahí en ese celestito, esa barrita celeste que va creciendo de lo que le estamos vendiendo a China. El maíz sigue teniendo muy buen mercado para nosotros, y sobre todo este año, nuevo año, donde nosotros estábamos con una competencia con los brasileros de más o menos de una venta entre 34 y 38 millones de toneladas, pero este año los brasileños no van a tener ese volumen. Piensan que, digamos, podrán exportar 23 millones de esta cosecha que levantaron, y entonces, bueno, ahí nuevamente nosotros se nos abre una oportunidad con todos los mercados que hemos ganado y que podemos seguir ganando. Y bueno, y con la carne, que ustedes saben que
teníamos una oportunidad excelente, casi 920.000 toneladas que habíamos vendido el año pasado por 3.000 millones de dólares. La mitad de este año, antes que nos pusieran los cupos, ya llevábamos la mitad de esa venta, quiere decir que íbamos a llegar a igualar o superar, y bueno, hubo cambios que ahora vamos a ver si cambian a fin de mes, que tiene que haber unas nuevas medidas sobre esto, pero bueno. Entonces, el panorama comercial no es malo, el panorama comercial, digamos, tiene futuro de que puede mantenerse estos precios que estamos viendo por digamos, tremendo impacto que el clima ha tenido en diferentes lugares y cultivos. Lo que vamos a transitar, ya se los conté, es una niña con características diferentes a la del año pasado, y con algo malo, que son las restricciones de la primavera, pero algo bueno, que podríamos estar, digamos, saliendo más rápido que el año pasado y quizá tener un verano más aliviado. Bien, ahora quedo a la espera de sus preguntas. Bueno, Estela, ¿me escuchás, Estela? Sí, perfecto. Bueno, primero un comentario. Si nos dejás de compartir, nos podemos ver, Estela. El comentario es que los primeros 20 minutos, 25, después de las 7 de la tarde, lo pasamos mal, pero en realidad se vio y se escuchó bárbaro tu charla. Así que agradecer al resto de la familia Carballo, que ahí intervenían nietos o no sé quién más en el cambio de la computadora. Pero fueron momentos de alta adrenalina que hemos estado pasando antes de las 7:30. Sí, me prestaron una computadora para poder ver la charla. Pero se vio y se escuchó todo bien. No, Estela, bueno. un comentario nada más con lo que fuiste mostrando. Son tormentas que van a aparecer espaciadas, vos hablaste de 20 días o más. La primera es la famosa de Santa Rosa, esperemos agarrarlo ahora los primeros días de septiembre, porque si no ya vamos a fines de septiembre. Los cultivos en la zona están realmente con un nacimiento bueno a muy bueno, pero bueno, los requerimientos todavía de agua son pocos, pero a partir de septiembre empiezan a subir requerimientos hídricos. Se están tomando decisiones en las aplicaciones de nitrógeno, y también nos mostraste un poco qué va a pasar en la primavera, porque la otra decisión que hay que tomar es que se siembra si es girasol, soja o maíz. La verdad que dentro de lo malo que es tener otra niña, tu charla fue bastante alentadora para nosotros. Ahí en el chat no hay pregunta, pero podemos hacer al revés, levantan la mano, hacen una seña, o directamente se pueden desmutear y podemos hacer consultas a Estela. ¿Cómo va a ser, Estela, ya que mientras están pensando alguna pregunta, cómo va a ser este año con el tema de heladas? Bueno, por ahora, como vimos, como están, digamos, estamos teniendo como una temperatura invertida, ¿no es cierto? Tenemos más frío a veces sobre el centro y norte del país que lo que estamos registrando en el sur, por esa, digamos, forma que están entrando los frentes polares por el este. Cuando entran por el sudeste y entran empujados por el ciclón, son frentes bien del sudoeste empujados por los ciclones costeros, de alguna manera también entran con un poco de humedad para la zona en la que están ustedes, no lluvia, ¿no? Sino me refiero a humedad, que eso a veces modera el efecto que puede hacer sobre los cultivos. El efecto es mucho más grave, como lo fue, como les conté, miren, allá nada menos que en Brasil, porque al estar tan seco, bueno, ahí, digamos, la temperatura que entra
sí reduce muchísimo, se reduce muchísimo y ahí logramos los valores más bajos de temperatura mínima, ¿no? Por eso por ahora se han estado registrando en Córdoba, en Chaco, en Paraguay, en Brasil, y no tanto en la zona de ustedes. Ahí creo que Javier Herrera levantó la mano, ¿puede ser? Javier. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Estela, quería preguntarle si espera que las tormentas en el verano traigan mucho granizo, sean muy violentas. Tendría que haber una entrada de calor muy importante, es decir, tendríamos que tener unos días previos a la entrada del frente con mucho calor, y luego recién tener un frente frío, muy frío en altura. Eso no se está dando tanto, se dio, siempre ustedes saben que los mayores riesgos de granizo se dan en los eventos niños, porque tenemos justamente, se logran semanas con mucho ingreso de humedad y calor, y luego se da un frío en altura muy extremo que nos lleva a esa situación. Es decir, la mayor frecuencia y la mayor gravedad del granizo en general está asociada a eventos niños. En eventos niña, siempre lo que uno más teme son esas heladas tardías, que como les decía, este año tienen una localización preferencial diferente, y que si tenemos la suerte, de acuerdo a lo que dicen los modelos, que a mediados de octubre recuperemos esa entrada de humedad del norte, bueno, la posibilidad de entrar frentes polares se disminuye. Es decir, una vez que recuperado cuando los vientos dominan digamos, desde dirección norte o nordeste, ya, digamos, la posibilidad de que esos fríos entren tan hasta la altura de ustedes va disminuyendo. Por eso creo que al granizo no le veo tanto riesgo. Y creo que las heladas tardías, lo que sería tardío para ustedes, noviembre, tampoco. Muchas gracias. Patricio. Hacer una consulta, Néstor. Sí. Estela, buenas noches. Muy interesante la charla, como siempre. Consulta, sería esperable, creo que algo diste a entender, pero para esta primavera, mejores condiciones en la zona costera en general de lluvias en cuanto a esos frentes, o no ves diferencias? Hasta ahora se viene dando que tenemos un poco más de lluvias en la zona costera, no es mucho la diferencia, pero venimos un poco más beneficiados para lo que es nuestra zona, ¿no? Bueno, el beneficio que están teniendo en la zona costera es el beneficio de esos días que hay viento del sudeste, porque justamente favorecen a los que están más cerca de la costa, ¿no? Es decir, que de pronto yo puedo tener un frente al que se suma, bueno, como va a suceder en esta próxima lluvia que esperamos, que es la del 2, 3, 4 y después la del 5, 6, primero, digamos, tenemos una forma de entrada de humedad y una forma de entrada de frío, y después se suma adicionalmente el aporte del sudeste, con lo cual por eso decimos que ahí van a de vuelta a tener más posibilidad los que están sobre el sector costero, ¿sí? Sí. Bueno, muchas gracias. En general, en esa lluvia creo que va a tener mejor distribución, va a ser más general. Aparte hay un factor que ustedes lo estarán viendo todos los días, digamos que el pronóstico se ratifica cuando uno todos los días ve que se va manteniendo, con diferencias. Por eso les mostré
los 4 días, cómo iba cambiando un poco el rojo, que a veces se movía un poco para el oeste, para el norte, para el sur, pero nunca dejaba de cubrir toda la zona la lluvia, ¿no? Sino que el foco me lo iban cambiando, pero la lluvia era como que va a ser bastante generalizada. Así que creo que va a calmar un poquito los ánimos. Gracias, Estela. No, por favor. ¿Alguna otra consulta? Bueno, Estela, nuevamente el agradecimiento de la cooperativa porque siempre estás a disposición cuando necesitamos de tu información. Gracias a todos los que participaron en la reunión. Y bueno, nuevamente disculpas por el atraso, pero bueno, los problemas técnicos son inevitables. Muchas gracias a todos y buenas noches. Bueno, buenas noches. Chau, chau. Buenas noches, muchas gracias. Chao, muchas gracias, Estela. No, gracias a ustedes por haber esperado.